Tardes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por tener esta oportunidad, una vez más, poder visitarlos a este lugar de Santa Rosa, ¿verdad? Y necesitamos realmente estar más frecuentes en esta visita, porque estuve andando por el otro lado. Me había desviado del camino, hermanos, tomé una movilidad que me dijo que me iba a 41, pero se fue por otro lugar. Y de todas maneras, gracias a Dios, con la ayuda del Señor, y ahí consultando con nuestro pastor Rubén para que pueda orientarme. Bien, estamos aquí, hermanos, con el propósito de servir al Señor y poder también saludarlos en el nombre del Señor a la iglesia que está cumpliendo su aniversario, como mencionan, hermanos, su 5º aniversario. Amén. Gracias a Dios por los hermanos, los siervos que están trabajando, el pastor Hermilio Mesa, ¿sí? Gloria a Dios. Dios bendiga, pastor. Por ahí me comunicaron que estaban comiendo la torta y todo. De repente por ahí una tajadita han guardado. Bueno, gracias a Dios. Dios siga bendiciendo al pastor, a su congregación. Y en esta oportunidad, hermanos, para también agradecer a Dios, nuestro pastor Rubén, como ya él ha estado comunicando, por la situación que ha estado pasando, ¿no? Por su salud. Y gracias a Dios está con nosotros. El Señor es fiel. Dios, hermanos, Él sabe que todos, como decía el apóstol San Pablo, ¿quién no enferma? Si yo también enfermo. Todos pasamos por estos procesos. Amén. Y es una oportunidad también para que la iglesia siempre se acuerde de sus pastores, siempre se acuerde de sus siervos que les ministran la palabra de Dios. Y gracias a Dios porque en su gracia, en su misericordia, el Señor nos llama para cumplir sus propósitos. Bueno, sin más preámbulos, saludos de mi esposa también, de mi familia, la iglesia Cristo Viene que estoy pastoreando, y queremos, hermanos, en el nombre del Señor, solamente servir al Señor. Amén. Vamos, hermanos, les invito a que se pongan de pie para orar. Vamos a orar, agradecer a Dios por esta fiesta espiritual, agradecer a Dios por ese maná que Dios nos trae. En cada celebración el Señor provee, hermanos, algo especial, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una reunión especial en casa, en familia, nos preparamos aún para poder atender a los invitados. Dios también de esa manera prepara a sus hijos, a sus siervos, hermanos, para que también podamos degustar ese potaje, ese alimento espiritual que el Señor nos quiere dar. Y queremos orar para agradecerle y decirle: Señor, háblame en esta tarde. Eres tú quien conoces mi necesidad. Si tienes que confrontarme a través de tu palabra, tú conoces mi vida. Si tienes, Señor, que fortalecerme, Señor, aquí está mi vida. Padre, te damos las gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me concedes estar aquí, Señor, en obediencia al llamado que tú, Señor, nos has hecho. Gracias por la invitación de tu siervo, Pastor Rubén, y la iglesia que está celebrando, Señor, su 5º aniversario. Te agradecemos, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos das siempre esta oportunidad, este privilegio de exaltar tu santo nombre, de dar a conocer tu propósito, Señor. Aquí estamos dispuestos a servirte, Señor, solamente por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, que hay un pueblo que tiene hambre de tu palabra, sed de tu presencia. Señor, ayúdanos. Tú eres, Señor, quien das el alimento. Ayúdanos, Padre Santo,
que en todos los procesos que tu iglesia, tus siervos, los ministros que están al frente de tu obra, han estado pasando. Señor, en tu palabra tú nos dices que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y tú, Señor, que conoces, Señor, en cómo han iniciado esta obra y los años que ellos van, Señor, sirviéndote, como dice tu palabra, nuevas son cada mañana, y así en cada año tú los permites, Señor, también ayudarles para que ellos, Señor, puedan ver tu gloria, puedan alcanzar, Señor, los propósitos, las metas que se proponen, Señor. Tú quieres que ellos sigan avanzando mucho más, pero es menester, Señor, tomar en consideración tu palabra para que podamos seguir avanzando. Sabemos que no es fácil, Señor, pero tú estás dispuesto a ayudarnos. Señor, usa mi vida, Padre Santo, para edificar a tu iglesia, Señor. Ese es el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Gracias, Señor. Añade bendiciones a través de tu palabra en cada corazón, Señor. Que sea, Padre Santo, Señor, esta palabra que pueda, Señor, ayudarlos, edificarlos, animarlos, confrontarlos, Señor, conforme a tus propósitos. Ayúdanos y úsanos, Señor, para cumplir tu propósito. Guíanos en todo este proceso, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Y que tú sigas bendiciendo, Señor, la congregación. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Señor, tu palabra es predicada para gloria y honra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca, una sierva que después de varios años nos hemos podido reencontrar. Nuestra hija espiritual. Comenzamos la obra, Dios conoce en todo el trabajo que hemos realizado en el lugar de Zapayal. Y precisamente donde era su casa, donde vivían, hoy es la casa del Señor. Ahí estamos trabajando. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, gracias a Dios. Venimos trabajando por la gracia y misericordia de Dios ahí en el lugar de Zapayal. Justamente en este año estamos para cumplir 24 años sirviendo al Señor. Aunque hemos estado un poco más antes, pero desde ya, cuando ya la obra de Dios se fue consolidando, entonces comenzamos ahí a trabajar y a considerar esas fechas, hermanos. Pero allí, hermanos, el Señor nos ha ayudado y nos sigue ayudando. Y yo les digo con sinceridad, soy muy poco de salir a otros lugares cuando, bueno, hay oportunidad que se me invita. Ahí estamos para servir al Señor y siempre realizando la labor pastoral, porque ese es el llamado para servir al Señor. Siempre yo le decía a los hermanos, yo huía del pastorado, yo nunca quise ser pastor. Pero cuando Dios te llama, no es lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Y gracias a Dios el Señor ahí siempre ayudándonos y juntamente con mi familia sirviendo al Señor. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jeremías. Estaba orando y pidiendo al Señor qué es lo que quiere, Señor, que comparta tu palabra. Siempre, hermanos, buscando alternativas, buscando siempre en qué podemos servir, en qué podemos ser esa ayuda
para el ministerio que está trabajando, ¿no? Entonces es importante, porque como pastores, cuando tenemos esa oportunidad, es importante también poder tener esa comunicación. Pero hay momentos, hay pastores que siempre, ¿no?, que son de la iglesia local, dice: pastor, lo que el Señor ponga en su corazón. Y bueno, entonces, Señor, ¿qué es lo que quieres, Señor, que hable? Y viendo justamente el afiche que ustedes conocen, la invitación, siempre enviamos un lema. Y precisamente quiero tocar aprovechando, ¿verdad?, esta oportunidad. Y aquí menciona en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, el versículo 16. Gloria a Dios. ¿Están listos, hermanos? 6:16. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Leyendo esta palabra, y siempre hoy se habla, hermanos, de volver a las sendas antiguas, tomando este pasaje del libro o del profeta Jeremías, que Dios habló a través de su profeta. Es muy importante que nosotros podamos examinar un poco más, de ver los contextos, ver, hermanos, qué es lo que el Señor quería decirnos a través de esta palabra. Y es importante conocer, hermanos, cuando Dios, Él llama a cada persona para sus propósitos específicos. En este caso, cuando Dios llama al profeta Jeremías, conocemos, hermanos, en el capítulo 1, cuando Dios le llama y le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. ¿Cuántos creen que han sido llamados por el Señor? Amén. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a tener esa firmeza, que no es fácil a veces aceptar, decir: gracias, Señor, porque me llamaste y aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. No es fácil, hermanos, porque hay demandas, hay momentos cuando uno de pronto está sirviendo al Señor y vemos que las cosas como que están, hermanos, vemos las bendiciones, la gloria de Dios, y decimos: gloria a Dios, qué bueno por esta oportunidad que Dios nos da. Pero cuando vienen esos momentos de prueba, esos momentos de los procesos, hermanos, entonces es ahí donde que uno empieza a titubear, empieza a dudar, empieza a tener, hermanos, una actitud de incertidumbre, y ahí es donde que el enemigo aprovecha de esa situación. Y de pronto como que uno dice: no, Señor, como decía el profeta, yo dije: Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy niño. Entonces siempre va a haber excusas que uno va a buscar, va a querer justificarse, va a querer excusarse para evadir y no obedecer al llamado de Dios. Pero Dios lo llamó de una manera específica. Cuando nosotros vemos ahí, hermanos, después que Dios lo ayudó a que él tenga esa seguridad que el Señor lo había llamado, y eso lo va a hacer Dios con cada uno de ustedes, lo hizo conmigo también, hermanos. Y el Señor le dijo a Jeremías, al profeta Jeremías, le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Suena bonito.
Amén, hermanos. Entonces uno dice, wow, tanto así, Señor. Hermanos, si usted cuando ve a cada una de las personas que Dios los llamó, entonces Dios se va a dirigir de una manera específica. Pero cuando uno comienza a servir al Señor y de pronto comienza a uno desarrollar el trabajo y de pronto empieza a mirar que no es como en un momento uno recibe el mensaje, porque empieza a ver uno las circunstancias. Y precisamente Dios había llamado a su siervo, hermanos, al profeta Jeremías. Lo llamó, así como cada uno de ustedes, una persona común y corriente, hermanos, y Dios lo llama para algo específico, para que él sea su profeta. Y Dios especialmente, hermanos, cuando llama a los profetas o llama a personas para que sean sus profetas, es para hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no sé si ustedes de repente... Bueno, eso es lo que me enseña el Señor a través de su palabra. Porque, como decía yo, los hermanos, respeto el ministerio de cada uno de los siervos. Pero en la palabra de Dios me enseña, hermanos, que Dios llama a sus siervos para que ellos sean profetas, para que ellos puedan llevar el mensaje de Dios, hermanos, a la gente, al pueblo, hermanos, para que se vuelva a Dios. Entonces algunos dirán, no, esto no es para mí. No todos lo van a recibir de buena gana. Pero aquel que quiere buscar de Dios, hermanos, va a aceptar, va a reconocer, se va a humillar. Y precisamente, hermanos, Dios le llama para que en el tiempo en que estaba viviendo, en el tiempo justamente que reinaba el rey Josías, entonces, hermanos, estamos hablando más o menos algo de casi 630 años antes de Cristo. Entonces, cuando él comienza su ministerio, y precisamente cuando el pueblo de Judá, hermanos, en una actitud, hermanos, opuesta hacia Dios, habían pecado contra Dios, se habían corrompido. Usted cuando ve ahí en el capítulo 3 de Jeremías, ahí, hermanos, usted encuentra cuando dice: Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. ¿Por qué Dios llama a su pueblo? ¿Por qué Dios llama a la gente al arrepentimiento? Es porque esa persona, ese pueblo, hermanos, está viviendo a espaldas de Dios. Está viviendo en una dirección opuesta a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermanos, es de allí. Por eso tomo este pasaje de Jeremías. Cuando habla, hermanos, hay un llamado de volver a las sendas antiguas. Precisamente es el tema que les quiero compartir. Volvamos a las sendas antiguas. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí, hermanos, es importante, le invito, si usted ha leído, vuelva a leer, hermanos, este libro de Jeremías. Es tremendo. Y tiene mucha relación con el tiempo, hermanos, en que estamos viviendo. Porque Dios nos ama. Porque Dios, hermanos, nos advierte, hermanos, de las cosas que vendrán. Vuelvo a leer este versículo cuando dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Entonces, ¿quiénes dijeron que no andarían en los caminos del Señor? El pueblo de Israel, el pueblo específicamente de Judá. Que cuando viene, hermanos, ahí en el capítulo 6, mira lo que hay, un subtítulo, dice: el juicio contra Jerusalén y Judá. Entonces, por eso no solamente nos quedemos en el versículo, en el texto, sin leer su contexto. ¿Por qué Dios dijo de esta manera? Entonces, ¿cómo aplicamos esta palabra en el tiempo que hoy estamos viviendo? Gloria a Dios. Ahora, nosotros estamos viviendo en un tiempo, hermanos, que de cambios tan agigantados. Imagínense, hace poco
Hemos pasado la pandemia, que todo el año 2020, hermanos, todos, gracias a Dios que estamos aquí. Y muchos de nuestros hermanos, amigos, vecinos, que de repente los hemos conocido, ya no están aquí. Ya partieron de este mundo. Y gracias a Dios que el Señor nos ha preservado la vida. Y no porque usted puede decir, como yo escucho a muchas otras personas, es que ellos no se alimentaron bien. A nosotros, nuestros padres nos han alimentado bien desde pequeños. No, yo he conocido personas robustas, he conocido personas, hermanos, que siempre han estado cuidándose, aún en su alimentación, siempre estaban ahí pendientes, hermanos, si sentían algún malestar y buscaban antes que las cosas se pongan peor. Entonces, hermanos, y todos sabemos, hermanos, muchas personas no han podido resistir esta pandemia. Pero gracias a Dios, Dios ha permitido que nosotros estemos aquí. Por su gracia, por su misericordia. Amén. Y yo lo tomo esto, hermanos. Uno, para darnos la oportunidad, si hemos estado andando chuecos, si nos hemos salido del camino del Señor, si hemos estado andando cojeando, como dice la palabra de Dios, entonces el Señor nos da la oportunidad para enderezar nuestros caminos. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, eso es la realidad. Y Dios sabe por qué. Alguien dirá, pero pastor, pero también se han ido siervos. Sí, hay muchos consiervos se han ido. Y el Señor sabe por qué. De repente algunos ya hayan culminado su trabajo, porque eso lo sabe el Señor. El apóstol San Pablo decía, he acabado mi carrera, he acabado la obra, he guardado la fe. Y él decía, solo me espera, ¿verdad? Él esperaba el momento que el Señor lo llamara. Entonces es así, hay muchos siervos, dicen, ellos también dicen, Señor, creo que ya he trabajado lo suficiente. Entonces Dios sabe en qué momento. Y algunos ya también el Señor lo sabe. Entonces, hermanos, es muy importante en muchos cristianos, muchos hermanos también que se han ido. Entonces, en el nombre del Señor es importante agradecer a Dios, hermanos, que nosotros hoy que nos encontramos aquí. Pero siempre hay un llamado de parte de Dios, y ese llamado, hermanos, primeramente es a la iglesia a volverse a las sendas antiguas. Sí, hermanos, porque la gente que no conoce a Dios, ellos no entienden estas cosas, ¿verdad? Y si hay algún amigo que está presente aquí, Dios te ha traído. No es casualidad que usted estés aquí para que tú puedas escuchar el mensaje del Señor. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Dios trató así en mi vida, hermanos. Entonces, Dios siempre hablándonos a través de su palabra. En el tiempo que estamos viviendo, este llamado, hermanos, que siempre Dios lo está haciendo de muchas maneras, usando a sus siervos, hermanos, en diferentes lugares, aún hasta por las redes. Entonces, hermanos, muchos no están de acuerdo, pero ¿cómo vamos a volver nuevamente si hemos avanzado? Dicen, porque en el tiempo de hoy, ¿qué predomina, hermanos? ¿No? La ciencia, los avances tecnológicos y todo eso, hermanos. Imagínense, antes que nosotros utilizábamos, incluso los hermanos que hoy veo que ministran las alabanzas, los instrumentos, ha habido cuánto avance y en diferentes aspectos, hermanos. Hoy en día estamos viviendo ahora en el tiempo aún de la robótica, hermanos, como la ciencia va avanzando, hermanos, y se van creando robots para que trabajen, hermanos, en muchas empresas. ¿Y a cuántas personas, hermanos, los dejará sin trabajo? Imagínense. Va a facilitar, hay muchas empresas, hermanos, en otros países, en otros ya países más avanzados, hermanos, ellos están utilizando. Mientras que en nuestro país todavía, poco a poco, ¿no? Pero va a llegar. Hermanos, entonces hay esa preocupación. Hoy que se habla mucho de la, ¿cómo se llama esta inteligencia? ¿Verdad? Este avance tecnológico, hermanos. Y
de pronto uno dice, pero volveos a las sendas antiguas. Que la iglesia tenemos que avanzar, la iglesia tenemos que ir innovándonos, adaptándonos a los avances de hoy también. Entonces, hermanos, es por eso que hoy vivimos un tiempo tan difícil en la iglesia cristiana. Como dice alguien, hoy en día hay iglesias para todos los gustos, ¿no? Donde tú te acomodes mejor, donde no te incomoden, más bien donde tú te acomodes mejor. Buenos asientos, lugares con su, por ejemplo, que no sufras tanto el fuerte sol o el frío, con su aire acondicionado, con su, de repente, hermanos, ahí con su calefacción y todo eso. Entonces, la gente tiene la oportunidad de encontrar un lugar donde se acomode mejor. Pero Dios siempre nos va a hablar a través de su palabra. Y quiero decirles esto, hermanos, que el Señor siempre nos va a incomodar. Amén. ¿Por qué? Porque para los cristianos, para los hijos de Dios, nosotros sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Dios nos ha llamado para cumplir un propósito, amados hermanos. Entonces es por eso que la iglesia tenemos que entender, hermanos, como que la iglesia ha buscado acomodarse, ¿no? Tanto, por ejemplo, en el área ministerial, ¿no? Uno busca acomodarse, los ministerios, uno busca acomodarse en la iglesia, el lugar donde se sienta mejor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que examinar la palabra de Dios. Y para que usted pueda comprender mejor, le recomiendo por eso, lea de una manera más completa lo que Dios estaba hablando a través del profeta Jeremías. Y siempre el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué significa para nosotros, amados hermanos? ¿Qué entendemos de volver a las sendas antiguas? Hemos vivido ya experiencias, hemos vivido la iglesia, hermanos, como que hemos hecho ciertas actividades y donde hemos pensado, de repente alguien nos dijo, sí, estamos yendo bien. El año pasado tuve la oportunidad de llevar estudios en cuanto a lo que es la obra misionera, misiones transculturales. Y dicho sea de paso, nuestra hermana Rebeca, sierva, ella ha estado buenos años en Panamá. Entonces, ha tenido experiencias diferentes a lo que se trabaja, a lo que se vive en el Perú. Entonces, cuando uno entra a lo que es el trabajo de misiones, y entonces uno ya va viendo ya una manera diferente, ¿verdad? Entonces, hermanos, y sobre todo en este trabajo, en este estudio de misiones transculturales, donde nos permite conocer personas que están trabajando en otros lugares, en otras etnias, en otros países, que ellos hablan otras lenguas también. Justamente tuve la oportunidad de hacer un viaje misionero en lugares donde que ya ellos hablan otras lenguas. Y no solamente hablar otras lenguas, tienen otras costumbres. Ellos tienen otra forma de alimentarse, tienen otra manera aún de vestirse. Entonces hay muchas cosas donde que uno, imagínese, va de la ciudad y le dice, lo que estás haciendo no está bien, y etcétera, ¿no? Entonces como que uno no está entendiendo realmente ciertas cosas que ellos, al igual cuando ellos vienen, entonces hay cosas que de repente no les parece. Entonces nosotros tenemos que, por eso, hermanos, con la palabra, analizar todo ello. Entonces, hermanos, y eso la iglesia ha estado por varios años viviendo de esa manera. Yo sé que hay muchas cosas que son cosas rescatables, pero también como que a veces lo podemos tomar de una manera solamente superficial. Hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos, se predica el evangelio y la palabra de Dios dice, tenemos que predicar este evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Cuando habla de naciones, habla de etnias. Y ahí es donde nos vamos a encontrar, hermanos, con muchas cosas que de repente, a veces el hombre quiere cambiar al hombre. Y no es así. Dios es el que se encarga, Él es el que hace la obra, el que va cambiando a cada uno. Y nosotros tenemos que
hermanos, cumplir llevando la palabra de Dios. Y muchos piensan, bueno, el volver a las sendas antiguas tendrá que ver solamente con nuestra vestimenta que nosotros llevamos. Entonces, tenemos que analizar esto. Y nosotros a través, hermanos, de lo que venimos sirviendo al Señor, cómo el Señor va ayudándonos. Y hermanos, el cristiano, por supuesto, tenemos que vestirnos como tal, no solamente, hermanos, en la vestimenta externa, sino partiendo de nuestro ser interior. Justamente compartía con la iglesia cuál debe ser la vestimenta del cristiano, ¿verdad? Entonces, hermanos, a veces nosotros enfocamos más la vestimenta externa y poco hablamos de la vestimenta interna. Y esa es la razón donde que, hermanos, la iglesia, por falta de conocimiento o porque no se le está, hermanos, enseñando específicamente como la palabra de Dios nos da, hermanos, entonces se ha visto, hermanos, mucha crisis en el ámbito cristiano. Y partiendo de esto, hermanos, de que como cristianos no todos están cumpliendo lo que es la voluntad de Dios. Entonces, volvernos a las sendas antiguas, decía un misionero, ¿no? ¿Qué cosa es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es, hermanos, que nosotros que ahora somos hijos de Dios, tenemos que dar a conocer este evangelio a otras personas. Tú que has recibido, hermanos, a Cristo Jesús, has conocido el evangelio, tú no vas a esperar todavía llegar a ser un gran conocedor de la Biblia, un gran teólogo, sino desde el momento que ya tú has tenido esa experiencia con el Señor, comienza. Comparte tus experiencias, así como el Señor le decía a las personas, hermanos, que tenían ese encuentro con el Señor, que eran sanados por el Señor y le querían seguir, le dice el Señor, vaya a los tuyos, o sea, a tu familia, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Desde su comienzo, hermanos, a veces nosotros como pastores, yo lo voy a decir, nosotros esperamos, no, todavía tú no puedes predicar, todavía recién has comenzado, recién eres bebé, ¿no? Muchas veces nosotros como pastores, ¿no? Entonces no lo sabemos encaminar. El día que entregué mi vida a Cristo, y fue en un lugar donde no había ni iglesia ni pastor, y gracias a Dios por los siervos que han estado trabajando ahí, hermanos, yo me convertí hermano, me acuerdo, un día martes en la noche. El día miércoles en la mañana ya estaba testificando de Cristo. Ya estaba compartiendo, hermanos, lo que Cristo ha hecho en mi vida. Entonces, hermanos, y gracias a Dios, Dios levantó un siervo en ese lugar que empezó a ayudarme. Y también allí, hermanos, iba aprendiendo. Yo sé que comenzamos, hermanos, depende con muchos errores, pero Dios va trabajando en nuestras vidas. Entonces la iglesia tenemos que, hermanos, por eso, a través de la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios nos enseña a través de esto? ¿Por qué le dice, hermanos, hay un llamado a su pueblo que se vuelva a las sendas antiguas? ¿Qué es lo que hacía antes de llegar a esta condición que estaba viviendo, pues, en pecado, que estaba viviendo en rebeldía, que estaba viviendo, hermanos, en desobediencia a la palabra de Dios? Y volverse a las sendas antiguas es no volver a los mismos ritos que uno ha vivido. Entonces, hermanos, quiero en el nombre del Señor, así rápidamente, es importante, hermanos, ¿qué significa volver a las sendas antiguas? Una de las cosas primeramente que nosotros debemos entender, hermanos, como iglesia, y eso se encuentra, hermanos, en Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 4, cuando leemos este versículo, gloria a Dios. Y vamos a encontrar varias razones, hermanos, en cómo Dios quiere que nos volvamos a las sendas antiguas. Entonces, Dios nos ha dejado un modelo. Tenemos en el Nuevo Testamento, hermanos, después de que Cristo cumplió su misión anunciando el evangelio, enseñando cuál era la responsabilidad de la iglesia, y nos dejó un gran mandato, una gran comisión. Y eso aprendieron los primeros cristianos, hermanos, y ellos comenzaron a obedecer
comenzaron, hermanos, a predicar el evangelio. Y precisamente, hermanos, el volver a las sendas antiguas, hermanos, tenemos que nosotros volver, hermanos, a cómo comenzó la iglesia, cuál era, hermanos, lo que ellos, ¿cómo se llama esta palabra? Priorizaban en su vida, ¿no? En Efesios 4:11, cuando dice el apóstol San Pablo, ahí hablando por el Espíritu Santo, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Cuando nosotros vemos cómo la iglesia primitiva, la iglesia en los primeros siglos comenzó, después que Cristo ascendió a los cielos, ellos esperaron en obediencia, hermanos, la venida del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, hermanos. La iglesia quiere volver a las sendas antiguas con algunas prácticas, hermanos, solamente, hermanos, que de repente ha aprendido y a veces sin darse cuenta que se ha ido convirtiendo en una religiosidad. Pero uno tiene que entender, hermanos, si el Señor Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, les dijo, antes de que ellos comiencen aún su ministerio, les dijo que ustedes tienen que ser investidos de poder de lo alto. Iglesia del Señor, nosotros, si no buscamos la presencia de Dios, si no buscamos, hermanos, el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo, va a ser muy complicado, muy difícil para que uno obedezca a lo que el Señor nos pide a través de su palabra. La iglesia de Jesucristo se caracteriza, hermanos, una iglesia, hermanos, que obedeció al Señor. Los discípulos no salieron antes sin ser llenos del Espíritu Santo. Lamentablemente el tiempo en que nosotros vivimos, hermanos, como se ha proliferado muchas religiones, muchas sectas, muchas denominaciones, entonces, hermanos, cada uno piensa, dice, no, nosotros creemos de esta manera, otros dicen, nosotros creemos de esta manera. Entonces eso ha pasado en el transcurso de los años. Por supuesto que habían ciertos errores que se tenía que corregir. Pero volviendo, hermanos, a cómo comienza la iglesia, una iglesia, hermanos, que estaba dispuesto a amar. Los primeros cristianos, ellos vieron todo lo que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, padeció, hermanos, por nosotros, por la humanidad, por su pueblo, aún a pesar de que fue rechazado. Todo lo hizo por amor. En todo el mensaje que el Señor dio a su iglesia, hermanos, como dice en la palabra de Dios, el texto central de toda la Biblia, dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que toda persona que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que Dios lo hizo por amor. Y precisamente, hermanos, el Señor desarrollando su ministerio de esa manera, con ese amor que Dios estaba, hermanos, dando, expresando, sanando a muchos enfermos, liberando a muchas personas que estaban cautivos, hermanos, por el maligno. Entonces, el Señor por eso hace un llamado a la iglesia, hermanos, para que nosotros revisemos a través de la palabra de Dios cómo la iglesia comienza, y fue, hermanos, un gran impacto en aquellos tiempos, la iglesia, hermanos, ¿no? Cuando ellos comenzaron, después de que ellos recibieron, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo, y la gente empezaban a burlarse, que no entendían lo que estaba sucediendo. Entonces dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo y con los demás apóstoles, se levantaron, hermanos, y empieza a darles el mensaje, diciéndoles qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, que la gente estaba equivocadamente juzgando, cuestionando. Y hermanos, ellos escucharon un mensaje poderoso que nunca los había escuchado, aún a través de muchas personas que en aquellos tiempos había, líderes, maestros, hermanos, escucharon de un hombre que ellos lo conocían muy bien. Era un pescador, era una persona común y corriente, una persona que
era de poca letra, pero hablaba con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y ahí entonces Dios comienza a obrar, a usar, hermanos, a sus discípulos, a sus apóstoles. Gloria al Señor. Y más tarde, cuando Dios lo llama a Saulo, que más tarde fue Pablo, entonces Dios lo llama también de la misma manera con un llamado específico para llevar el evangelio a los gentiles. Y ahí es donde que precisamente, hermanos, la iglesia de Éfeso llega en sus primeros viajes misioneros y envía esta carta. Gloria a Dios. Entonces nos da a entender, hermanos, que la iglesia nos ha dejado un modelo, que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que nosotros servir al Señor, que Dios mismo constituyó ministerios para que puedan trabajar, hermanos, de manera unida, de manera, como dice, un equipo, hermanos, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En el transcurso de los años, nosotros vemos, hermanos, los ministerios se han independizado. De pronto los maestros por aquí, los evangelistas por otro lado, y así sucesivamente. Si queremos tenerlo, será pues una oportunidad como hoy tenemos, en el nombre del Señor. Pero si la iglesia, hermanos, comienza a trabajar en equipo, entonces estoy seguro que la iglesia de hoy será diferente, hermanos. Realmente que Dios hará, hermanos, que la iglesia de estos tiempos produzca un gran impacto. Sí, hermanos, porque en el tiempo, hermanos, de pronto Dios usaba a su instrumento y para ganar almas, y la palabra de Dios dice que las personas que se convertían al Señor, hermanos, fueron bautizados, ¿no? Entonces es muy bueno ayudarles, orientarles, enseñarles a los nuevos convertidos para que ellos den este paso de obediencia y para que también ellos sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos que, hermanos, capacitarlos, discipularlos. La Biblia dice que ellos permanecían, ¿verdad? Dice, en la doctrina de los apóstoles. Ellos permanecían, hermanos, en la palabra. Ellos eran edificados. Entonces, una de las cosas que la iglesia tenemos que retomar, y muy seriamente, hermanos, es la enseñanza, el discipulado, pero no una enseñanza, hermanos, que solamente los va a llenar de conocimiento y uno lo tenga ahí como que, hermanos, que uno espera todavía de repente resultados recién, ahora que estás preparado, ahora sí puedes salir afuera, hermanos, a predicar. La experiencia que les comparto, hermanos, como les dije, no pasó muchos días, hermanos, antes de cumplir el mes de convertido ya sabía ganar almas para Cristo. El Señor iba ayudándome. Ya incluso hasta me atrevía a orar por los enfermos, porque yo fui sanado por el Señor. Entonces, hermanos, de la misma manera Dios comienza a obrar en la iglesia cuando uno ve la palabra de Dios, hermanos. Entonces, volvernos a las sendas antiguas es tener en cuenta, hermanos, que el Señor nos ha dejado un modelo realmente, hermanos, cómo la iglesia se movilizaba. Era gobernado realmente, hermanos, por hombres de Dios que habían, hermanos, tenido un encuentro personal con el Señor. Habían tenido, hermanos, esa preparación realmente que ellos tenían que cumplir y enseñar a los nuevos convertidos. Entonces, de esa manera, hermanos, ellos estaban abocados a perfeccionar. La palabra perfeccionar es sinónimo, hermanos, de ayudarlos, llevarles a la madurez. Cuando se habla del perfeccionamiento, no es decirle, en ti ya no hay ningún error que se pueda corregir. No, es, hermanos, ayudarle a que ese hermano, esa hermana en la fe vaya adquiriendo la madurez espiritual. Entonces uno, cuando ve algo que no está haciendo lo correcto, tiene que ayudarlo. Tiene que, en algún momento ese hermano de repente hasta, hermanos, va a tropezar. Hay que ayudarle, hay que limpiarlo, hay que levantarlo. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sino, ¿cuándo se van a levantar en los nuevos, hermanos, obreros, esos nuevos discípulos que Dios quiere usarlos?
Entonces la iglesia tiene que entender, hermanos, cuál es ese modelo que el Señor nos ha dejado. Volver a las sendas antiguas, hermanos, es enseñar a la iglesia a volverse a Dios, pero en un nivel espiritual donde que la iglesia comienza a buscar, hermanos, esa presencia de Dios, así como hemos estado buscando. Justamente, hermanos, llegué precisamente a los momentos que gloria a Dios, estaban adorando, alabando a Dios, y quería, anhelaba de Dios, y aproveché esa oportunidad y donde que el Señor comenzaba a ministrar mi vida, mi corazón, hermanos, en el nombre del Señor. Entonces, allí es donde que nosotros tenemos que aprender a buscar, a derramar nuestra alma delante del Señor, a entregarle nuestras cargas, a decirle: Señor, perdóname, te he desobedecido. Hermanos, tenemos que aprovechar, y eso es precisamente los líderes de la iglesia. Tenemos que ayudar, enseñar a cómo ese nuevo cristiano, ese nuevo discípulo, tiene que aprender a buscar también de esa misma manera. Hoy en día, hermanos, yo me acuerdo cuando comienza la vida cristiana, hermanos, antes de comenzar el culto, lo primero que hacíamos, nos acercábamos al altar a postrarnos de rodillas y a pedirle al Señor que nos bendiga en esa noche que nos reunimos. Se ha perdido hoy en día, ¿verdad? Uno viene y de frente cansado ya, hermanos, se sienta. A veces alguno, el que tiene que ministrar, no pasaba de frente a ministrar si antes primeramente no tenía, hermanos, ese momento de buscar, de ponerse a cuentas con Dios. Amén. La iglesia, hermanos, tenemos que volvernos a las sendas antiguas de esa manera. Si no, ¿cómo podemos, hermanos, recibir, hermanos, esa unción, ese poder de Dios, hermanos, si no aprendemos a buscar, a humillarnos delante de Dios? En los tiempos que conocí al Señor, les digo, hermanos, ya era algo común de que podíamos ver, hermanos, la obra del Señor en la sanidad, en los milagros, la obra que Dios, hermanos, quería hacer. Y precisamente conocí al Señor en un tiempo donde estaba fuerte el terrorismo. Yo estaba por la zona de Tingomaría, hermanos, y la gente estaba ahí atemorizado, y sobre todo, hermanos, ellos no nos veían con buenos ojos a los cristianos, y sobre todo a los que predicaban el evangelio. Entonces, hermanos, les digo esto porque yo he estado en esos años, justamente en el año 86 es que conocí el evangelio. En esas zonas he estado y fuertemente azotado, hermanos, por las partes de la selva, de la sierra, hermanos, este problema, ¿no? Pero gracias a Dios, todo ha sido, hermanos, para una enseñanza. Entonces, de la misma manera, hermanos, la iglesia, por eso tenemos que entender, si usted ve en la palabra de Dios, hermanos, Cristo nos enseña durante su ministerio, hermanos, no solamente Él predicaba, en la palabra de Dios dice, Él predicaba, Él enseñaba la palabra de Dios, pero también Él sanaba las dolencias del pueblo. Y eso aprendieron los apóstoles, comenzaron, usted ve en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 1, el capítulo 2 comienza el derramamiento del Espíritu Santo y donde se escucha el primer sermón. Y la primera conversión, 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y usted sigue leyendo el libro de los Hechos, hermanos, todos esos resultados que Dios daba. Y no era fácil porque los cristianos eran perseguidos. Los metían a la cárcel, los intimidaban, los atemorizaban para que no sigan predicando el evangelio, pero ellos con más ganas seguían predicando el evangelio. Entonces, hermanos, hoy en día la iglesia no quiere salir a predicar. Justamente pasamos en esta pandemia. Muchos hasta se buscaron textos bíblicos. Hay un texto bíblico donde dice, métete a tu cuarto, ahí enciérrate y espera ahí hasta que pase la pandemia. Y muchos han esperado eso, hermanos. Se han vuelto teólogos. Con mucho respeto a muchos hermanos, a muchos siervos. Bueno, pero gloria a Dios. Acá está presente nuestra hermana Guadalupe. Y los hermanos que están, algunos que han venido de la iglesia. Que ha sido tiempos muy difíciles, pero el Señor nos ha ayudado. Nos ha dado la fuerza, nos ha dado la valentía para seguir predicando el evangelio. Aún en tiempos muy difíciles, el Señor nos ha permitido ver, hermanos, vidas
que realmente han entregado su vida a Cristo Jesús, hermanos. Entonces, aprovechemos esas oportunidades. Precisamente yo les decía a los hermanos, yo conocí al Señor en un tiempo muy difícil, en un tiempo de persecución. Y ahí he visto la gloria de Dios. Cuanto más habían amenazas, donde yo vivía nos metían los papelitos, hermanos, debajo de la casa y nos decían, estás pedido. En cualquier momento ya vas a ir para que seas abono de los plátanos, así decían. Ese era su lenguaje. Gloria a Dios. Con más ganas salía a predicar. Me ponía a orar, a ayunar en el nombre de Cristo Jesús. Y había más gente que se convertían, hermanos, entregaban su vida a Cristo llorando, hermanos. Si les llegaba la muerte, pero ya eran salvos. Y así hemos visto en la pandemia, hasta por teléfono. Hermano, mi familia se muere, hemos orado. Otros se han reconciliado, otros han entregado su vida a Cristo Jesús. Hermanos, entonces otros hasta prometiendo, ahora sí le voy a servir al Señor. El Señor los sanó, los restauró. Hermanos, hasta ahorita estamos esperándole, ¿no? Gloria a Dios. Pero otros hermanos han entregado su vida a Cristo y se están esforzando, están sirviéndole al Señor. Entonces, ¿qué significa volver a las sendas antiguas, hermanos? Entonces ahí la palabra de Dios nos enseña, hay que volvernos a Dios de todo corazón. Gloria a Dios. Volver a las sendas antiguas también, hermanos, es pedir al Señor que nos ayude. Señor, ¿cuál es la visión que tú nos has dado para mi vida, para el ministerio que tú me has dado, para la iglesia que tú me has dado? Gloria a Dios. Entonces el Señor te da una visión fresca, una visión, como dice, una unción fresca, hermanos, para que pueda desarrollarse la obra de Dios en ese lugar. A veces uno se va acostumbrando a ciertos dogmas, ciertos, hermanos, ritos, a ciertos, porque vio que algo funcionó allá y también va a funcionar acá. No. Cuando tú tienes la visión fresca de parte de Dios, el Espíritu Santo te da la visión específica para que el Señor obre en este lugar, amados hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Si usted no busca de esa manera, hermanos, entonces usted va a apelar a ciertos, hermanos, como dice, a ciertas habilidades que da el ser humano. Por eso que trae ciertas costumbres y algunos hasta costumbres del mundo, hermanos, y eso no va a edificar a la iglesia. Nosotros tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor decía. Por eso, hermanos, volveos a las sendas antiguas. Gloria a Dios. Volvernos a las sendas antiguas, hermanos. La iglesia tenemos la necesidad de tener liderazgo verdaderamente espiritual. Ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, hermanos, que se rinda a los pies de Cristo, que se humille antes de ponerse a trabajar. Hermanos, ponerse en las manos de Dios. Señor, gracias por llamarme. ¿Qué quieres que haga, Señor? Padre Santo, en este ministerio que tú me has dado, trabajar con los niños, trabajar con adolescentes, trabajar con jóvenes, con las damas, varones, etcétera. Aún cuando tú tienes que ministrar en la alabanza. Yo conozco muchas personas que comenzaron en la alabanza, como alguien dice, comenzaron por el Espíritu y de pronto, hermanos, se desviaron. Por eso, así comienza hasta en el ministerio, hermanos. Nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando uno, hermanos, busca realmente que Dios restaure tu vida, que Dios te ayude, prospere en tu vida, en tu ministerio, una persona se va a mantener en esa obediencia a Dios. Una persona sujeto, sumiso a la voluntad de Dios, a la gloria a Dios, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso que en la palabra de Dios, cuando tú ves, hermanos, había muchas personas que se desviaron de la palabra de Dios, se salieron de la voluntad de Dios, muy a pesar que Dios los había bendecido, hermanos, dándoles llamados, dándoles dones, dándoles talentos, hermanos, pero en el camino se han ido desviando. Yo conozco, ya tengo más de 30 años, hermanos, en el ministerio, y conozco realmente muchas cosas, hermanos. He conocido muchos siervos con llamados, hermanos, en el evangelismo, en la pastoral, hermanos, y en el camino se han ido desviando. Me da mucha tristeza, hermanos, y restaurar personas no es fácil cuando han estado en el liderazgo, cuando han estado en el ministerio. Más fácil es levantar a uno nuevo, hermanos. Pero uno cuando está en el ministerio, a veces a algunos le cuesta porque tienen ese temor de
a equivocarse, a no cumplir con ese llamado del Señor. Pero Dios en su gracia, Él sigue llamando, porque Dios es un Dios que restaura. Amén. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Entonces hay una necesidad, hermanos, en la iglesia de tener un liderazgo verdaderamente, hermanos, que sea espiritual, que esa persona sea guiado por el Espíritu Santo, porque para eso ha sido llamado. Gloria a Dios. No una persona que tenga pues una actitud o una mentalidad o una visión carnal. No, ni tampoco emocional. Por eso cuando Dios habla a través del apóstol San Pablo a Timoteo, incluso los que anhelan obispado, los que anhelan el diaconado, tiene que ser una persona capacitada. Esa persona tiene que entender en cómo desarrollar su llamado. No un neófito, dice, ¿no? Y entonces, hermanos, para que de esa manera también la iglesia no sea afectada. Entonces hay que enseñarle, hay que discipularlo, hay que capacitarlo para que entonces esa persona tiene que entender que ese llamado lo da Dios. Entonces, hermanos, para que pueda trabajar con mucho cuidado, con mucho celo. Gloria a Dios. Hay una necesidad, hermanos, en la iglesia, bendito Dios Todopoderoso, de que la presencia de Dios, usted como hijo de Dios, como un siervo de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios que ama al Señor, cuando uno es obediente, hermanos, de pronto Dios, hermanos, se manifiesta de una manera especial. Te produces, hermanos, que la presencia de Dios se manifieste de una manera especial. Cuando uno le busca y le sirve al Señor con un corazón sincero, con un corazón, como dice, temeroso de Dios. Es por eso, hermanos, es muy importante cómo le estamos buscando, cómo lo estamos sirviendo al Señor. Gloria a Dios. No se trata de, hermanos, de servir así con una actitud de religiosidad, sino con una manera de buscar honestamente, como cuando llaman la palabra de Dios en Hebreos, dice, hermanos, acerquémonos a Dios sinceramente, ¿no? Con un corazón sincero, con un corazón, hermanos, realmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos perdona, nos limpia. Gloria a Dios. Entonces la iglesia tenemos la necesidad, hermanos, de volvernos a las sendas antiguas. Buscar, hermanos, gloria a Dios, volvernos a las sendas antiguas. Es, hermanos, poder recibir la palabra. Mira, es muy importante hoy en día, hermanos, la iglesia que realmente dispone su corazón, hermanos, de volver a las sendas antiguas, tiene hambre por la palabra de Dios. Hermanos, empieza a alimentarse de la palabra de Dios. A veces me da mucha pena, a veces cuando pregunto en la iglesia, hermanos, ¿cuántos han tenido ya la oportunidad de leer toda la Biblia? Algunos a veces hasta con pena están levantando la mano. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de anhelar, desear como niños, dice, recién nacido, la leche espiritual. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Volvernos a las sendas antiguas es precisamente eso, hermano. Y les digo esto en el nombre del Señor, y queremos en el nombre de Cristo Jesús también corregir lo que hoy en día. Es bueno alabar a Dios, es bueno, hermanos, gozarnos en la presencia de Dios. Cuando estamos alabando a Dios, hermanos, estamos todos, y está lleno la iglesia, todos ahí gozando, danzando, gloria a Dios. Pero cuando llegue el momento de la palabra de Dios, de pronto, hermanos, aún hasta los ministerios se van. Yo tengo ya años trabajando. Acá estoy pastoreando, ya vamos a cumplir 24 años. Antes he estado pastoreando en la selva. Y de la misma manera se ha visto esas actitudes. Entonces, en el nombre del Señor, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios que ha sido llamado, hermanos, para servir al Señor en el ministerio, sea cual ministerio Dios lo haya puesto, esa persona tiene hambre de Dios. Quiere alimentarse de la palabra de Dios, porque si no, ¿qué es lo que va a hablar? Si tú dices tener un llamado para predicar, para enseñar, entonces tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tú tienes ese llamado para adorar a Dios, tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Si usted analiza los cánticos que antes se alababan,
contenía más la palabra de Dios. Hoy en día, ¿qué hay? Falta de inspiración. ¿Por qué? Porque no hay hermanos que están comiendo la palabra de Dios. Pero si usted comienzas a alimentarte de la palabra de Dios, orando, hermanos, y en el Espíritu Santo pidiendo, Señor, tú me has llamado, Señor, me has dado este talento, estos dones, Señor, ayúdame, Padre Santo. Hermano, Dios nos va a dar. De pronto comienzas a alabar al Señor, hermanos, sin necesidad de mucho esfuerzo. Dios derrama de su presencia. Y le digo esto porque lo hemos vivido, hermanos. De pronto estás comenzando a adorar, gloria a Dios, la presencia de Dios empieza a derramar. Y Dios va bautizando con su Santo Espíritu, hermanos. Hoy en día hay que enseñar, hay que hacer un esfuerzo todavía para que la iglesia, hermanos, reciba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuánta necesidad hay de volvernos a las sendas antiguas? Tenemos que orar, tenemos que ayunar y tenemos que buscar a Dios a través de su palabra. Aun cuando oramos, ¿qué cosa le pedimos a Dios? Y la Biblia nos enseña, dice, todo lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios escucha. Si tu oración incluye la palabra de Dios, a Dios le agrada que nosotros nos acerquemos en oración y le digamos, Señor, tu palabra dice esto. Amén, hermanos. Entonces tu oración va a ser mucho más efectiva cuando tú le haces recordar. Entonces él dice, mi hijo se está alimentando de mi palabra y eso me agrada. Amén, hermanos. Entonces Dios quiere eso, amados hermanos, volvernos a las sendas antiguas. Hermanos, es volver, hermanos, a comer la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios, hermanos, volvernos a las sendas antiguas. Hermanos, es volvernos a la oración, como dice en la palabra de Dios. Si usted ve en la vida de los profetas, en la vida de cada uno de los siervos, nos dejan tremenda enseñanza, amados hermanos. Gloria a Dios. Lamentablemente, hay muchas cosas que ha ido afectando, ha ido apagando, hermanos, ese fervor en la vida cristiana. Muchas cosas que nosotros mismos lo hemos permitido, hermanos. Por eso es muy importante cuando aún tenemos que dar la palabra de Dios, amados hermanos. Cuando uno viene de parte de Dios, da esa palabra, ese alimento espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que, por eso es tiempo, hermanos, de que podamos restaurar. Justamente anoche estuve orando con una familia, compartiendo la palabra de Dios, y hay situaciones que se presentan. Entonces, cuando uno solamente, hermanos, nos dejamos llevar por lo que solamente tenemos el conocimiento, pero no, hermanos, por lo que Dios nos revela, nos habla en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el enemigo va a estar siempre ahí oculto. El enemigo no quiere que le divulguen, no quiere que le descubra. Por eso que Dios ha dado dones a su iglesia, hermanos. Y precisamente volver a las sendas antiguas es volver, hermanos, anhelar los dones, anhelar y activarlos, usarlos, hermanos. No tenerlos solamente para ti solo, sino usar para la edificación de la iglesia. Entonces, de esa manera el Señor va a mostrar la necesidad. Últimamente el Señor está tratando con su iglesia de esta manera, hermanos. Pero a veces no queremos escucharlo. A veces queremos evadir. Bueno, si uno no hace caso, si no obedecemos, si no ponemos, hermanos, como dice, a obedecer a lo que el Espíritu Santo está hablando, entonces ya alguien dijo, guerra avisada no mata gente. Y de pronto, hermanos, el enemigo va ganando terreno y más tarde, hermanos, esa iglesia pasó a la historia. Y yo les digo así, porque hay muchas iglesias, hermanos, que comenzaron y de pronto ya no se sabe más. Y Dios no quiere eso. Dios quiere, hermanos, de que esta iglesia que se ha esforzado tanto, Dios y ustedes, hermanos, saben todo lo que han pasado. Son 5 años. Y no podemos, hermanos, permitir que el enemigo gane ventaja. Como dice la palabra de Dios, no ignoramos sus maquinaciones.
El apóstol Pablo era muy cuidadoso, muy celoso, hermanos, y advirtiendo a la iglesia, porque el enemigo se vale de muchas maneras, aún hasta se disfraza, dice, como ángel de luz. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, muy celosos, hermanos, realmente, y valorar lo que Dios ha logrado. Gloria al Señor. Precisamente volvernos a las sendas antiguas es, hermanos, donde que uno tiene realmente esa necesidad, gloria al Señor, de recibir esa palabra que nos va a llevar a eso, ¿no? Una persona que busca de esa manera, hermanos, y tenga esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios que le sirven al Señor, va a traer una palabra que verdaderamente les confronte, una palabra, hermanos, que cambie vidas, una palabra, hermanos, que traiga sanidad, hermanos, para su pueblo. Y no solamente eso, aún hasta disciplina. Amén, hermanos. Porque realmente, hermanos, si una iglesia que quiere crecer, quiere avanzar, el enemigo se va a prestar de muchas maneras. Sucedió en la iglesia de Corintios. Una iglesia que recibió aún hasta el bautismo del Espíritu Santo. Pero había problemas, había disensiones, habían pleitos, habían, hermanos, aún pecados de inmoralidad. Entonces, hermanos, y gracias a Dios por ese celo santo que Dios enseña a través de su siervo el apóstol San Pablo, cuando envía esa carta, y él estaba en otro lugar, pero envía esa carta, hermanos, diciendo, para que se corrija las cosas que están sucediendo en la iglesia. Hoy en día, hermanos, cuando se presentan esas cosas y de pronto, de repente, no, ese hermanito es el que diezma más en la iglesia. Y si le digo algo, de repente ya no va a diezmar. Y el diablo se aprovecha de eso, hermanos, para destruir a la iglesia. Por eso, el que ama al Señor, el que quiere agradar a Dios, el que quiere caminar por estas sendas que el Señor nos ha trazado, uno tiene que, hermanos, cuidar la salud de la iglesia espiritual. Y le digo esto, hermanos, sé por qué Dios trae esta palabra, porque realmente, hermanos, eso es lo que el enemigo está haciendo en estos tiempos. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Entonces, Dios trae siempre esa palabra que confronte, esa palabra, hermanos, que también pueda disciplinar. Gloria a Dios. Pero también Dios trae palabras, hermanos, que nos ayude a avanzar, que Dios, así como Dios trae la sanidad, liberación, Dios también trae palabras, hermanos, que da prosperidad a la iglesia, que da victoria. Amén, hermanos. Y eso encontramos el apóstol San Juan cuando escribe la carta, en su segunda carta, donde menciona, hermanos, diciendo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces Dios siempre va a traer una palabra también, hermanos, que a la iglesia, hermanos, anime a que nosotros podamos seguir avanzando. No es una, hermanos, Dios nos ha plantado una iglesia mendiga, una iglesia, hermanos, que realmente le crea a Dios, una iglesia, hermanos, que podamos ver la gloria de Dios en todo sentido. Porque saben, nosotros no solamente somos espirituales, Dios nos ha creado tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y Dios conoce la necesidad en cada parte de nuestro ser. Entonces Dios nos va a sustentar y nos va a bendecir, hermanos. Gracias a Dios, por eso tengo mi esposa, tengo mi familia también. Estaba por mucho tiempo, hermanos, sin casa. La hermana, la sierva conoce muy bien, ¿verdad? Y el Señor me ha ido bendiciendo también, proveyendo un lugar donde vivir. Entonces, Dios es un Dios que bendice en todo sentido, hermanos. Así como nos bendice en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, en el ámbito ministerial, Dios también nos bendice, hermanos, en lo secular, en lo material. Solamente hay que ser obedientes, hay que creer y hay que trabajar, hermanos, en la voluntad de Dios. Gloria a Jesús, bendito el nombre del Señor. Hablar, hermanos, de volver a las sendas antiguas es amplio. Por eso es importante, iglesia del Señor. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te ha traído con un propósito. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere levantarte. Dios no solamente te ha traído para darte salvación. Dios te ha traído para darte sanidad, sanidad integral. Dios te ha traído para bendecir. Dios conoce tu necesidad.
Y Dios sabe, hermanos, realmente cuál es tu necesidad. Iglesia del Señor, tenemos que volvernos a ese llamado, como dice en la palabra de Dios, hacer un alto en nuestras vidas. Qué importante, hermanos, cuando dice, paraos en los caminos y mirar. Es importante hacer un alto en nuestras vidas. Hermano, hermana, es importante que tú puedas hacer ese alto y hacer una evaluación. Yo le digo a los hermanos, es importante, es bueno hacer una evaluación en nuestra vida personal. Como pastores nosotros estamos buscando, pidiendo informes de la iglesia para saber, hermanos, cómo o cuánto hemos avanzado hasta aquí. Cuánto Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido. Es importante, hermanos, pero así también hacerlo en nuestra vida personal. Quizás no esperes que otros te evalúen, que es importante, es necesario también, pero es importante que nosotros podemos hacer ese examen. ¿Cómo estamos conduciéndonos en el camino que el Señor nos ha trazado? Hermanos, y es ahí donde que el Espíritu Santo nos va a confrontar, nos va a ayudar. Y dice, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Y estamos viviendo en un tiempo, hermanos, de cambios. Y en un tiempo donde que realmente, hermanos, que nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos que ver. Estamos en pleno siglo XXI, donde hay muchos cambios. Iglesia del Señor, es bueno preguntarte, como muchos están preocupados, hermanos, ¿no? ¿Qué cambios más necesitamos hacer? Podemos en el nombre de Jesús ver, hermanos, en las cosas que nosotros necesitamos para mejorar como iglesia, pero sin dejar lo importante, como dice el Señor en Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se trata, hermanos, de adoptar costumbres que no vienen, hermanos, realmente de parte de Dios. De pronto, hermanos, permitimos cosas que en vez de edificar la iglesia, va dañando. Entonces, en el nombre del Señor, uno tiene que aprender, hermanos, a examinar con la palabra de Dios qué es lo que el Señor nos manda o qué es lo que hemos descuidado. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos avanzando? ¿Por qué no estamos creciendo? ¿Hace cuánto tiempo hace que no ha ganado un alma para Cristo? ¿Hace cuánto tiempo hace que no estás preparando discípulos para el Señor? Entonces es bueno evaluar, hermanos, en nuestra vida personal, en nuestra vida. Gloria a Dios. Y es muy importante también, hermanos, para el avance de la obra de Dios, hermanos, es muy importante donde que uno tiene que tener, hermanos, también esa seriedad, ese celo santo también en cuanto a lo que Dios manda para su iglesia, para el sostenimiento, hermanos, en la obra de Dios, tanto en las ofrendas y en los diezmos. Hermanos, que eso ha traído dureza, miseria, también atraso en la obra de Dios. En la Biblia nos enseña, allí en 1 Corintios capítulo 16, 2, cuando dice la palabra de Dios que la iglesia era enseñado para traer, hermanos, de acuerdo a como Dios los había prosperado, que traían sus ofrendas, traían, hermanos, conforme Dios los había bendecido para el avance de la obra y para el sostenimiento también del ministerio. Iglesia del Señor, sé que en estos tiempos en que vivimos y a veces escuchamos muchas voces y de pronto, hermanos, escuchamos de personas que dicen no, que eso, muchos dicen no, los diezmos pertenecen al Antiguo Testamento y una serie de cosas. ¿Para qué ofrendar en la iglesia? Para que empiezan ahí a atacar a los pastores, que se llenan ahí los bolsillos y todo eso, hermanos. Y entonces, y muchos hermanos, en vez de obedecer a la palabra de Dios, prefieren escuchar esas voces negativas que el enemigo aprovecha y les va robando la bendición. Por eso, iglesia del Señor, una iglesia que comienza en el Espíritu, una iglesia que comienza conforme Dios ha dejado su palabra, hermanos,
como dice en las sendas antiguas, hermanos, es una iglesia también que es fiel, es generosa, hermanos, en sus ofrendas, en los diezmos que le pertenecen al Señor. Y eso nos enseña la palabra de Dios. Aún más, la Biblia nos enseña que los diezmos no comenzó desde el tiempo de la ley, comenzó desde mucho más antes. La Biblia dice que Abraham dio los diezmos, ¿verdad? Igualmente también su hijo, su nieto. Entonces, así la palabra de Dios nos enseña, hermanos, con respecto a las finanzas dentro de la iglesia, para el avance. Y es por eso que Dios nos permite avanzar, para tener un local propio, para tener, hermanos, las cosas que necesitamos para el uso de la obra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, quiero, hermanos, concluir con lo que dice en el libro de Apocalipsis. Es muy importante considerar, hermanos, cuando el Señor da el mensaje a la iglesia, y precisamente a la iglesia de Éfeso, el Señor resalta el trabajo de la iglesia de Éfeso, diciéndole, gloria a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Ahí le dice, hermanos, yo conozco tus obras, o sea, yo conozco la manera como tú trabajas, como tú me sirves, el Señor, y cómo soportas con paciencia, y que nadie, ¿no? Como que dice, y paciencia, no puede soportar a los malos, o sea, su celo, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que, imagínense, hermanos, esa actitud, ¿no?, del pastor. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces ahí resalta todo ese esfuerzo, ese sacrificio, porque él se mantenía, hermanos, conforme el Señor lo había enseñado, conforme a las sendas antiguas. Gloria a Dios. Pero le dice ahora, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. En otras palabras, le decía, has dejado de amarme como antes. Antes primeramente me amabas y hacías el resultado de ese amor, lo demostrabas en el trabajo. Entonces, nosotros cuando comenzamos la vida cristiana, hermanos, lo que primeramente hemos aprendido a saborear, hermanos, el amor a Dios. Y por amor a Dios veníamos a la casa del Señor, veníamos a servir al Señor, a alabarle, a adorarle al Señor. Por amor a Dios no esperábamos que el diácono de repente nos encomendaba la responsabilidad, hermanos, del hermano tal, la hermana tal va a hacer la limpieza. Uno venía temprano y quería ganarse la bendición, hermanos, haciendo la limpieza. Y ahí le decía al pastor, pastor, ¿en qué puedo ser útil? Quiero servir al Señor. Hermanos, cuando uno ama a Dios, tiene un corazón dispuesto para servir al Señor. Cuando uno ama a Dios, no solamente, hermanos, da, como dice lo tradicional, hermanos, en cuanto a su ofrenda, en cuanto a los diezmos. Una persona, hermanos, cuando ama al Señor, no está buscando la moneda más pequeña, ¿no?, o el billete más pequeño, sino uno dispone su corazón para amar a Dios, para que uno, hermanos, busque la manera de agradarse, ¿no?, al Señor. Pero cuando de pronto va menguando ese amor, por muchas cosas que puede haber, de repente las pruebas, o de repente por ahí algún descuido, hermanos, en su vida espiritual, por ahí empieza a escuchar voces negativas que empiezan a sembrar, en vez de sembrarle fe, le siembran dudas. Entonces va menguando, va menguando. De pronto ese hermano ya no viene, hermanos, antes venía hasta puntual a la iglesia, pero de pronto ya va, a veces, hermanos, viene cuando quiere. Alguno dice, tenía mucho trabajo, tenía estas situaciones, hermanos, y eso todo indica que uno ha ido descuidándose, ¿no? La iglesia de Éfeso, hermanos, había descuidado su amor hacia Dios, pero el Señor le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Gloria a Dios. Entonces el Señor hace ese llamado, hermanos, de volvernos a las sendas antiguas, a recordar cómo fuimos hallados por el Señor.
De repente el Señor te halló que estabas postrado, que no podías ni levantarte. El Señor de repente te halló cuando tu familia estaba destruida. El Señor te halló de repente cuando estabas privado de tu libertad. Yo no sé de qué manera el Señor te haya encontrado, pero el Señor te amó. Por eso dice la palabra de Dios, los apóstoles dicen, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén, hermanos. No esperando nada de nosotros, Él expresó su amor, hermanos. Y esa es una de las cosas que la iglesia hemos descuidado, hermanos, de amar a nuestro Señor. Muchas veces he escuchado de hermanos, hasta de siervos, dice, yo amo la obra de Dios. Oh sí, yo quiero cuánto hacer para el Señor. No, uno comienza amando primero al dueño de la obra, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que volvernos a las sendas antiguas. El Señor hace un llamado. Has perdido tu primer amor. Has dejado. Por eso en la palabra de Dios dice, hermanos, gloria a Dios, de los mandamientos que el Señor ha dado, dice, primero, el primer mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primeramente es a Dios, ¿no? Él es el que nos da las fuerzas para trabajar, ¿no? Entonces expresemos nuestro amor al Señor en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque, hermanos, a veces hasta cuando uno se enferma, cuando uno tiene las posibilidades, buscamos primero el mejor médico, el mejor especialista. Ya cuando está en las últimas, el médico dice, he hecho todo lo posible. Y bueno, creo que solamente esperar. Ya alguien te dice directamente la muerte. Ahí recién se acuerdan, no, pero el Señor va a hacer ese milagro. Hermanos, todo eso indica que uno ha dejado de amar a Dios, ha dejado las sendas antiguas. En el nombre de Cristo Jesús, es tiempo de volvernos a Dios. Iglesia del Señor, yo soy la sanidad, ¿verdad? Así es el nombre. Amén. Gloria a Dios. El médico eterno está aquí. Amén. El médico eterno está aquí. Entonces, Dios ha levantado esta iglesia para sanar a los enfermos. Sanar el alma, el espíritu, sanar el cuerpo. Gloria a Dios. Tú estás aquí, hermano, hermana. Si tú tienes una dolencia, si tú tienes una necesidad, el médico eterno está aquí. Solamente tienes que disponer tu corazón. Solamente tú tienes que decirle, Señor, si tú eres un hijo de Dios, un cristiano, decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero volverme a las sendas antiguas. Si algún amigo está aquí presente, usted ha escuchado esta palabra, tú puedes decirlo ahí con tus propias palabras. Yo quiero caminar por esas sendas antiguas. Porque ese es el camino que nos enseñó el Señor. El Señor Jesucristo, Él vino a este mundo. La Biblia dice, Dios se hizo carne. Y Él vino a traernos este evangelio. Él vino a sanar las dolencias del pueblo. Él vino a dar vista a los ciegos. Y habían personas que no solamente tenían ceguera física, sino ceguera espiritual. Porque ellos juzgaban, ellos aún blasfemaban contra Dios, porque no conocían la verdad, estaban ciegos. Y quizás alguien que está aquí presente, le ha sido difícil acercarse a Dios, porque realmente por ahí hay muchas cosas que lo haya alejado. A veces los malos testimonios, a veces los comentarios, las críticas. Pero Dios te ha traído para que tú escuches este mensaje, para que tú camines por esas sendas antiguas, esa senda que te lleva a la vida eterna.
esa senda que va a permitir que tú le agrades a Dios, que vas a aprender a amar a Dios primeramente por sobre todas las cosas. En esta noche quiero invitarte a que te pongas de pie en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia del Señor, hay un llamado de parte de Dios. No es casualidad si Dios puso en tu corazón de volver a las sendas antiguas. Es porque el Señor conoce de algo que has dejado. Algo que has dejado, que eso te está alejando de la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender como Dios. Por eso en el tiempo antiguo, cuando Dios levanta al profeta Joel, llamando al pueblo a un arrepentimiento, comenzando desde los sacerdotes, dice: lloren los sacerdotes en el altar. Hay un llamado de parte de Dios. Venir ante la presencia de Dios a humillarnos, a reconocer que hemos estado dejando de amarle al Señor. Hemos estado dejando las sendas antiguas. Y que tú derrames tu alma delante de la presencia de Dios no es cobardía. Más bien es una actitud de valientes. Que tú puedas demostrar querer volver a esa senda que el Señor nos ha trazado. No seamos como el pueblo judío, cuando Dios llamó, le dio esta oportunidad para que ellos se detengan, examinen sus caminos, examinen su vida, cómo estaban andando. Y el Señor les daba esta oportunidad diciendo cuál sea el buen camino y andar por él. Y les dice todavía: y hallaréis descanso para vuestras almas. Creo que todos anhelamos tener ese descanso, esa paz en nuestro corazón. El Señor le invitó al pueblo, a su pueblo Israel, a los judíos. Pero ellos respondieron, ellos dijeron: no andaremos, estamos bien así. En estos tiempos también hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que saben que se han apartado de la voluntad de Dios. Y Dios los llama, Dios los invita a que ellos aprovechen esta oportunidad. Y muchos de la misma manera lo responden: no andaremos, estoy bien así. Y Dios respeta el libre albedrío, la decisión que tú tomas. Pero quien se perjudica es uno mismo. Pero si uno es humilde, uno reconoce y uno dispone su corazón para buscar al Señor, el Señor está aquí, como dice su palabra. Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos orar. Queremos agradecer a Dios por su palabra. Queremos decirle: Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos a nuestras vidas. Tú eres quien nos conoce, Señor. A veces muchos viven solamente de recuerdos. Muchos dicen: yo cuando conocí al Señor esto. Pero hoy en día solamente viven de recuerdos. Dios quiere levantarte, hermano, hermana. Dios quiere levantarte.
Dios quiere restaurarte. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere que culmines esta fiesta en bendición. Esto puede ser tu oportunidad. La palabra de Dios ha sido predicada. Si tú crees que Dios ha traído esta palabra para tu vida, esta es tu noche. Esta es la oportunidad que tú te acerques al Señor con humildad, con valentía, diciéndole: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero volverme a ti. Yo reconozco, Señor, que he estado desobedeciendo en muchos aspectos. He dejado de buscar tu rostro, he dejado de orar, he dejado de vivir tu palabra. No he estado alimentándome de tu palabra. Aún más me he estado rebelando, no solamente contra ti, sino hasta contra mis pastores, contra mis líderes. Te he estado robando, Señor, en los diezmos, en las ofrendas. Yo no sé qué es lo que tú le puedas decir al Señor, pero Dios sabe. Y Dios te dice: vuelve a las sendas antiguas. Quizás tú estás diciendo: pero ¿por qué todo me va mal? Trabajo y no veo los frutos de mi trabajo. ¿Por qué no puedo seguir avanzando? El Señor te dice: vuelve a las sendas antiguas. Vuelve como cuando conociste al Señor, cómo le amabas al Señor, cómo le buscabas al Señor. En el nombre de Jesús. Él está aquí, hermanos. Jesús, el médico eterno, está aquí. Quizás tú no tienes esa enfermedad física, pero tienes esa enfermedad de tu alma. A veces tenemos en nuestro corazón falta de perdón. Por ahí alguna situación, y eso ha afectado en tu vida, no solamente espiritual, emocional, hasta físico. Hay muchos hermanos que sufren enfermedades incurables físicos porque realmente se ha originado esa enfermedad en su alma. Y queremos orar también si hay algún enfermo. Si alguien que tiene necesidad, que oren por su salud, que oremos por su salud. Queremos orar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra no volverá vacía, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Padre Santo, como dice tu palabra, para edificar, Señor, Padre Santo, a tu iglesia, para el perfeccionamiento de los santos. Sí, amado Dios, tú eres quien conoces mejor, Padre Santo, a cada uno de tus hijos. En esta noche tu palabra, Señor, Padre Santo, que ha sido predicado, sé que tú no volverá vacía, Señor. Cada corazón que ha sabido recepcionar tu palabra, tú, Señor, los estarás ayudando, ministrando sus vidas. Oh, amado Dios, ayuda a mis hermanos, ayuda a tu siervo, el pastor de esta iglesia, a su esposa, sus hijos, y tiene su familia. Señor, te pido que tú estés siempre cuidando de él, sosteniéndolo, bendiciéndolo, oh Dios mío. A veces, Señor, la iglesia se vuelve indiferente, Señor, y no está apoyando, respaldando la labor de tu siervo. A veces por probarnos, Señor, tú permites, Padre, que pasemos por procesos. Así como tu palabra nos enseña, Señor, tus siervos, los apóstoles, también pasaron por esa prueba, Señor, Padre Santo, de enfermedad. Pero también habían iglesias que no se olvidaban, siempre estaban apoyando, Señor, enviándoles ofrendas, enviándoles siempre alguna ayuda, Padre amado. Señor,
cuando la iglesia es agradecida, cuando la iglesia reconoce y valora, obedece a tu palabra, es una iglesia, Señor, que está viviendo, Señor, conforme a tus enseñanzas. Pero cuando la iglesia es indiferente, cuando la iglesia, Señor, muestra esa apatía, Señor, es síntomas, Padre, que se ha alejado, Padre Santo, del camino que tú nos has trazado. Por eso tu palabra hace un llamado, Señor, de volver a las sendas antiguas. Espíritu Santo, tú estás aquí. Tú estás edificando a tu iglesia. En el nombre de Jesús, toca esos corazones, Señor. Ministra esos corazones, Padre Santo, para que la iglesia, Señor, sea sensible y obediente a tu voz. Señor, que tú sigas hablando y ministrando en estos días también, usando a tus siervos, usando a tus siervas, Padre Santo, a través de la administración de tu palabra. Oh, amado Dios, estamos, Señor, en tiempos difíciles, pero también estamos viviendo tiempos donde que tú estás levantando a tu iglesia, como tú has prometido, Señor. La lluvia postrera será mayor que la primera. Tú estás levantando, Señor, esa iglesia, Padre Santo, manifestándose como en los primeros siglos, Señor. Conversión de almas masivas. Cuando la iglesia se vuelve a ti, como dice tu palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Porque eres tú quien trae, Señor, esas nuevas almas. Eres tú, Señor, quien empiezas a obrar sanidades, milagros, Señor, porque tu iglesia te está buscando, está obedeciendo a tu palabra, está aprendiendo a amarte. Oh, amado Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia que está cumpliendo un año más en su aniversario. Y que sea, Padre Santo, Señor, que tú le des una visión fresca, que tú le des, amado Dios, Señor, ese respaldo, para que en estos próximos años, estos próximos aniversarios, Señor, pueda haber mayores resultados. Pueda haber, Señor, Padre amado, levantar, Señor, de este lugar nuevos discípulos, nuevos obreros, Señor, dispuestos, Padre Santo, a servirte, dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, gracias, Señor. Ayúdalos, Padre, a mis hermanos, y bendice sus vidas en cada esfuerzo que ellos pongan, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que me has concedido para predicar tu palabra. Te agradezco, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Vamos a, hermanos, levantar nuestras manos y darle las glorias al Señor. La gloria y la honra le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.